Buenas con todos, pues empecemos con el tema de las reglas del redondeo. En esta pues presentaremos en los siguientes diapositivas. Bueno, como tenemos aquí unos integrantes y dando relieve pues a este tema que de mayor utilidad para nuestra carrera. El redondeo es el proceso el cual mediante los decimales son poco significativos al número decimal. El redondeo es la operación o proceso a través del cual se modifica un número o dígito hasta que alcance un valor determinado de acuerdo a una serie de normas. Esta operación es muy frecuente en cualquier situación o contexto en la que utilicemos. Bueno, lo que trata de decir lo veremos con más relevancia en la siguiente diapositiva. Aunque la habitual es utilizar el redondeo en números con decimales. También podemos usarlo para redondear una cifra a cualquier unidad que queramos, ya sea la unidad, la decena, centena o cualquiera otra opción numérica que queramos. Por ejemplo, el número 55,1564 puede ser redondeado a estos valores. Los 55,16, 55,20 y 55 solamente y 60. Bueno, explicando más a fondo estas reglas, pues aquí tenemos de por qué el redondeo, como vimos, por qué el 55,16, aquí lo explicaremos. Entonces, aquí vemos que las reglas se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número del decimal que queramos redondear. Es decir, si tenemos el número 3 de 3 decimales y queremos redondear a 2, se aplicarán las reglas del redondeo. Dígito menor que 5, si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior se modifica. Ejemplo, 12,612. El redondeo a 12 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal. Aquí tenemos, por ejemplo, el 12,612 que lo redondeamos a 12,61. Y cuando es mayor que 5, el anterior número ya viene incrementado en la unidad. Por ejemplo, 12,668 se redondea a 12,62 porque el número es mayor que 5. Si fuera menor, pues se bajaría o quedaría a lo mismo. Siguiendo pues con esto, el redondeo por defecto o la baja la hacemos cuando reducimos el valor de una cifra a un número más pequeño cuando su última cifra relevante entre el 0 y el 4, cuando siempre estén en eso. Por ejemplo, el 6,132 si podría redondear a 6,13 o 6,1. Redondeo por exceso o al alza se da cuando aumentamos el valor inicial de un número para simplificarlo. En este caso, si la última cifra se encuentra entre 5 y 9, se hace un redondeo al alza al siguiente número más cercano. Es decir, que el número 6,156 podría ser 6,16, ya que al ser 5 se le aumentó 1 y ya queda 6,16. Como quiera el 15 ya se le suma 1, o el 6,20 que por tener el 6,156 se le aumenta solamente el 6,20. Es una función del redondeo por exceso. Aunque el redondeo es muy sencillo de realizar, hay unas reglas básicas que debemos seguir para aplicarlo correctamente. La regla 1, si la última cifra del número que queremos redondear es menor que 5, dejaremos sin modificar el último dígito. Por ejemplo, 5,554 sería 5,55. Ya la segunda regla
Cuando la última cifra sea un 5 o superior, se aumentará el valor al siguiente número más próximo. Ejemplo, 5,556 se convertirá en 5,56. Entonces, siguiendo con la tercera, si el último valor numérico es par y tras él encontramos un 5 como siguiente cifra o un número cualquiera de 0, entonces se trunca el número. Por ejemplo, 5,56500 y 5,565 se redondearía a 5,56 por un decimal de las siguientes cifras. Y por último tenemos la regla 4. Si el último número es impar y la siguiente cifra es 5 o un número cualquiera de 0, se lleva a cabo un redondeo a la alza en una unidad. Por ejemplo, 2,21500 o 2,215 se transforma tras el redondeo en 2,22. Estas son las 4 reglas fundamentales para aplicarlo correctamente y en una ecuación matemática, ya sea cuando usemos bastantes decimales, y se utiliza bastante con frecuencia estos redondeos. Bueno, como podemos apreciar, lo aplicamos en muchas ocasiones y es algo básico, sencillo, no tiene tanta relevancia, pues, y es muy factible para nosotros poder aprender y poder usarlo correctamente. Y siempre siendo conscientes de que puede arrastrar un pequeño error de cálculo que arrastraremos en otras operaciones. Con la calculadora científica es posible realizar redondeos directamente. También es ese otro caso. Muchas gracias.